Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Soy el Dr. José Bartolomé. A través de este canal quiero compartir contigo conceptos fundamentales que te ayudarán a recopilar datos exactos y generar información de calidad. Soy fiel creyente de que todos debemos ser consumidores críticos de información y ayudar a generar un entorno digital más confiable. Basado en este tema, hoy les presento el primero de una serie de videos sobre uno de los temas fundamentales en la generación de información, los análisis de regresión lineal. Bienvenidos al canal. A manera de repaso, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es entender que el proceso de estadística, cualquier proceso estadístico, al igual que el modelaje de datos mediante modelos de regresión, es un proceso que se lleva a través de unos pasos, una serie de pasos que le llamamos algoritmos. Y esos algoritmos van a depender de la distribución de tus datos y de la hipótesis de tu estudio. Así que si conoces bien cuál es tu hipótesis, por qué estás haciendo tu estudio y conoces cuáles son las distribuciones de tus datos, especialmente al inicio para escoger el tipo de modelo que vas a utilizar, esa distribución de esa variable Y, con eso tienes un buen inicio. Así que hoy vamos a comenzar introduciendo, ¿verdad?, al análisis de regresión lineal. Vamos a estar tocando estos siguientes tópicos durante los próximos días, que es estos conceptos teóricos. Vamos a ver, por esos conceptos los tenemos que traducir a otras variables que te aportan al modelo, variables independientes. ¿Por qué? Porque las relaciones, por lo generalmente, en la gran mayoría de casos, son relaciones complejas. Y para tú poder entender por qué ocurre un evento, necesitas tener una serie de variables que te ayuden a predecir o a entender la ocurrencia de ese evento. Y mencioné dos cosas, predecir o entender, y no necesariamente es lo mismo. Y de igual manera, en el análisis de regresión lineal múltiple, vamos a seleccionar la mejor línea de regresión, también vamos a verificar supuestos, también vamos a evaluar la calidad de la línea de regresión, pero se introduce un tópico adicional bueno, en todas las ramas de la estadística, ¿verdad? Pero en epidemiología, en salud pública, lo conocemos como confusión, efectos de confusión e interacción. Y finalmente, ¿qué sucede si esta relación no la podemos modelar adecuadamente? Es que no es una relación lineal, es una relación no lineal. Vamos a ver estrategias, métodos para entonces poder mejorar esa calidad de la línea de regresión que ajuste mejor a lo que es la realidad, que es la no linealidad. Y comenzamos con ¿qué es un análisis de regresión? El análisis de regresión es una herramienta estadística útil para evaluar la relación de una o más variables regresoras. Las regresoras son lo que conocemos como la X, con una variable resultado Y. Y presenté un conjunto de datos simple, ¿verdad?, que se llama Air Quality, donde tiene ciertas variables. Ok, perfecto. Ven aquí una pantalla y este es el conjunto de datos del Quality. Ese conjunto de datos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Y podemos decir que queremos predecir el valor de ozono, por lo tanto, ozono O3 va a ser nuestra Y, porque ya mi hipótesis, lo que yo mencioné, expuse, es que yo quiero predecir el valor de ozono. Así que ozono es la Y. ¿Y por qué lo voy a y con qué variables, qué eventos yo voy a utilizar para modelar ozono? Pues el estudio diseñó que quiero radiación solar,
viento, temperatura, mes y días de la semana. Así que por lo tanto, vamos a decir que ozono va a ser igual a radiación solar, más viento, más temperatura, más mes, más el día de la semana. Estoy utilizando todas estas variables para tratar de predecir cuál es el valor de ozono. Eso es lo que significa esto, un análisis de regresión, una herramienta estadística útil para evaluar la relación de una o más variables regresoras. Como vimos, son exactamente una o más variables regresoras. Aquí están, con una variable resultado. Y la variable resultado entonces es ozono. Puedo intentar, ¿verdad? Dice una, puedo intentar más que utilizar radiación solar. Pero vamos a ver qué sucede próximamente cuando solamente utilizamos una variable nada más. Sinónimos de estas variables regresoras, pues independientes, covariables, y en el área, en la ciencia o en el área de Machine Learning o Deep Learning, Artificial Intelligence, le llaman input. Y el resultado es el regresor, la variable dependiente, que es lo más comúnmente que se escucha por ahí, o el output. Que nuevamente, esto es cuando hablamos ya, estos ingenieros de Machine Learning o inteligencia artificial le llaman output. Pero en el área de estadística de la salud, pues van a encontrar los libros más regresor, Y, variable, el outcome, ¿verdad? Resultados es outcome. Relación. Queremos definir y entender bien qué significa relación. Por eso aquí la puse en negrillas. Es la forma en que dos o más conceptos, objetos o personas están conectadas o el estado de conexión. Y de todos los sustantivos o sinónimos, mejor dicho, de la definición de relación, podemos encontrar asociación y correlación en los libros de epidemiología, ¿ok? Y vamos a definir cuál es la diferencia entre asociación y correlación. Pero también por la medio de la Real Academia Española decimos que una relación es una conexión, una asociación, una correlación, un vínculo, así sucesivamente. Y tenemos un ejemplo y nos preguntamos, ¿existe una relación entre peso y altura? Cuando yo digo una relación entre peso y altura, ya cuando pongo peso, primero estoy pensando en mi variable Y. Así que en este caso sería mi dependiente resultado o Y, la variable que queremos predecir. Pude haber dicho, existe una relación entre altura y peso también. Quiere decir entonces que ahora la Y es altura y peso es la que me va a ayudar a predecir. Así que por lo tanto altura es una variable independiente, regresora, covariable o X. Lo que utilizamos para estudiar o entender o predecir la variable resultado, el outcome Y. Y esto es una representación física de la diferencia entre altura y posiblemente peso, pero aquí les presento una representación gráfica, una gráfica de puntos, o un scatter plot, como mejor se conoce en la literatura. Y la relación la podemos ver que cuando un cambio en el valor de estatura, ¿qué sucede con peso? Y peso está aumentando. En este caso, esta línea representa la línea de un modelo de regresión lineal. ¿Ven que no tiene ninguna curva esta línea? Porque lo que está tirando es el resultado de un modelo de regresión lineal. No está ajustando por la no linealidad, si es que haría falta. Pero aquí vemos estos puntitos estos puntitos son los datos observados en el scatter plot.
¿Qué significan los datos observados? Pues esta es la persona que tenía un peso aproximado de, digamos, 56, una estatura, perdón, 56 pulgadas y un peso de 78 libras, digamos. Esa es esa persona. Y si vamos a los datos, vamos a Cards, perdóname, Air Quality. Vamos a aumentar esto un poco para que lo vean mejor. Si vamos a ver el Quality, dijimos que... Adiós. Esta yo no la tengo. Vamos a hacer otro scatterplot aquí. Vamos a hacer. Este ejemplo no es el que tengo los datos. Vamos a ver el quality. Eso mismo. Vamos a hacer un scatterplot with, aquí le estoy diciendo con RQ plot solar. Tenemos este, que es 1. Solar radiation es aproximadamente 8 y ozono 1. Este puntito, ese es este individuo, o esta observación. 1, 8. Mírenlo aquí. Vamos a buscar ozono, el último ozono, o vamos a buscar el último solar radiation, que es 334. Míralo aquí, 334 y 14. ¿Ok? Lo que hace el scatter plot es que en dos variables te dice en qué punto del plano cartesiano ellos se encuentran. Eso es lo que hace el scatter plot. Y vamos a ver ya mismo que visualmente ya podemos establecer casi una regresión lineal. Porque si observan cómo va corriendo ozono, cómo va cambiando ozono a medida que cambia radiación solar, vemos a ojímetros como que va por aquí en promedio, como una curva ascendente que comienza a ascender drásticamente a un nivel de radiación solar a 150, pero tenemos un problema, que esos datos cuando comienza después de 150, comienza como que a esparcirse, no son tan concentrados como en esta área. Y vamos a ver próximamente qué sucede en esos casos, qué es lo que está sucediendo. Así que aquí estamos representando lo que es estatura, el cambio en peso, perdón, por estatura. Entre peso y estatura, sí. No sé por qué lo estaba diciendo al revés. ¿Por qué realizar un análisis de regresión? Los métodos de tabulación y gráficas básicas son importantes y a veces suficientes, en especial cuando hay que considerar pocas variables. En el caso de considerar varias variables, los análisis de regresión componen una gama de técnicas que superan los análisis univariados y bivariados. Y estas técnicas son las técnicas de modelos de regresión lineales, las no lineales, técnicas de análisis espaciales, que cuando vemos información geográfica a través de países o dentro de un país, esos municipios, lo que le llaman time series análisis, los longitudinales, etc. Ahora, tienen unas grandes limitaciones y los análisis de regresión tienen la limitación de que tienen una gama de supuestos estadísticos. Tienen que cumplir con unos parámetros bien particulares que vamos a estar estudiando para poder realizar inferencia de manera adecuada. Si esos supuestos en ese tipo de modelo que estás utilizando no se cumplen,
entonces no puedes utilizarlo para hacer inferencias. ¿Se recuerdan de su clase de bioestadística, la que hayan tomado? Una inferencia es cuando tomamos una muestra y queremos hacer una estimación de unos parámetros, y esos parámetros representan una población. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de peso de la población en Costa Rica? Pues no podemos encuestar a toda la población. Tenemos que encuestar a una muestra, pues si no sería sumamente oneroso. Y para eso específicamente se hicieron las estadísticas, para poder hacer inferencias utilizando una muestra de una población hacia esa población. Por lo tanto, los modelos pueden ser difíciles de ejecutar adecuadamente o difíciles de interpretar. Y esa es la limitación. Y lo que requiere es práctica, ¿verdad? Práctica, práctica, práctica. Como les mencioné, como si estuvieran tocando una guitarra. Para ser buenos, tienen que practicar consistentemente. Ahora, mi opinión sobre esto que expresan los libros. Los métodos de tabulación y gráfica son importantes para reconocer y entender nuestros datos. Nunca, nunca, nunca se aventuren a hacer un modelo de regresión, cualquiera que sea, o un modelo estadístico de machine learning, sin entender sus datos uno por uno, entender esa distribución univariada de cada dato, entender las distribuciones bivariadas, la correlación entre esos datos, que ya tengan una medida visual por medio de los gráficos y posiblemente alguna medida estadística que nos permitan entender de primera mano cuáles son esas relaciones. Como vieron en este ejemplo, ya visualmente antes de realizar un análisis de regresión, aunque aquí está la línea, pero si no estuviera, que vemos que a medida que aumenta estatura, también va aumentando peso. No tuviste que hacer un análisis de regresión para eso. Y de igual manera aquí pudimos ver que vamos a ver dónde que está. Ok, está por acá. Podemos observar que aquí vemos una tendencia definitivamente a aumentar, pero que no es lineal, hay como una curva, y que datos menores de 150, la variabilidad entre esos datos es menor, pero a medida que aumenta radiación solar sobre 150, entonces la variabilidad en las medidas de ozono es más dispersa, como que a ver esa dispersión podemos decir como que es más difícil predecir lo que está sucediendo en ozono a medida de radiación solar mientras aumenta radiación solar, como que no hay una predicción tan certera. La línea viene por esta área o coge la curva en este punto hacia arriba, o la línea iría por aquí. Todas esas pueden ser opciones y es un problema de esta gran dispersión. A lo mejor con más datos podemos tener una mejor visualización de cuál es la relación, o a lo mejor realmente luego de un punto, por alguna razón que a lo mejor la puede explicar otra variable, a lo mejor lo explica viento, pues entonces ya la relación no existe. Eso puede suceder. Así que con un plot, un gráfico sencillo como este, ya uno puede ir hipotetizando cuál pudiese ser el modelo de regresión. Ahora, me preguntarán, ¿por qué tengo que hacer un modelo cuando yo puedo establecer unas inferencias? Porque con el modelo vamos a cuantificar. Y vamos a definirlo ya mismo qué significa cuantificar esa relación. Podemos cuantificar esta relación. Aquí podemos decir, mira, posiblemente hay una relación, pero no tenemos un número que nos guíe para decirnos que esa relación es positiva, es negativa, es fuerte, es débil. Así que por eso es que digo, los métodos de tabulación y gráfica son importantes para reconocer y entender nuestros datos. Esto nos permite diseñar e interpretar modelos de regresión multivariados.
Y conocemos ya que con el avance de la ciencia hemos comprendido que los eventos son multifactoriales y mayormente no lineales. De hecho, por mayormente no lineales, una de las razones por las cuales los modelos neuronales, los neural networks, hoy en día están siendo tan eficientes o se están utilizando tanto, porque son buenísimos para entender relaciones no lineales. ¿Qué sucede? A pesar de que son buenos, necesitan una inmensidad, una cantidad de datos inmensa y necesitan, y el científico necesita una capacidad de computación bien grande, sumamente poderosa, que no necesariamente con un CPU puedas utilizarlo. Al menos necesitarías diversos, depende del problema, lo que se conoce como GPU, Graphic Processing Units. ¿Okay? Ya estamos hablando de que la arquitectura de tu computadora es importante para correr ese modelo dependiendo de cuál algoritmo tú vayas a utilizar. Cuántos datos tenga, cuánto tarde ese modelo. Porque si el modelo, aunque sea lineal, hay muchos datos, hay muchas variables, está tardando mucho, ya tienes que pensar, bueno, yo tengo que correr este proceso en paralelo. Y así que significa que necesito tener varios CPU. Con los CPU que tengo no me funciona. Pues entonces vamos a correrlo con el GPU. Con un GPU no me funciona. Pues entonces vamos a buscar un clúster de GPU. No tenemos esa infraestructura en la universidad o en la compañía o en mi computadora. Pues vamos a conectarnos a un servicio de nube. Amazon Web Services, Azure, depende de lo que necesitemos. Y todas esas consideraciones van a necesitar al momento de establecer y utilizar su modelo de regresión. Por lo tanto, es imprescindible poder utilizar herramientas que nos ayuden a entender las relaciones que naturalmente son complejas. El GPU es lo que se conoce como Graphic Processing Units. Si ven, por ejemplo, ahora mismo me están viendo a través de esta relación virtual, ¿verdad? En las pantallas. Mi imagen, ustedes la pueden ver porque hay un aparato que está procesando imágenes y es mucho más poderoso que el CPU, que el CPU te corre, a lo mejor Excel, el CPU te corre aplicaciones que no necesariamente tienen que correr en paralelo o que cargan demasiado la computadora. Así que el GPU fue diseñado específicamente para procesar videos, pero hoy en día se han dado cuenta y las arquitecturas más eficientes para correr neural networks u otros modelos de regresión es utilizando el GPU. Y eso es parte integral de la computadora. Tu computadora viene con uno o más CPU o con uno o más GPU. Vamos a enseñarle aquí gráficamente. ¿Okay? Y para uno poder hacer estadísticas eficientemente y desarrollar modelos de regresión, necesitamos conocer esta arquitectura, porque a veces uno dice, wow, que mucho me está tardando este modelo, wow, que mucho me están tardando estos análisis. Pues entonces es que mi computadora tiene más que 4 GB de RAM y tus datos son inmensos, no te van a correr porque entonces no hay espacio para que la computadora piense. Es más básicamente como el cerebro de la computadora. Aquí es la memoria donde almacena y esta accesa a la memoria. ¿Ok? Y la memoria procesa con el GPU y el CPU. Es importante también conocerlo. Ahora, tenemos varios, ¿verdad? El análisis de regresión uno lo hace porque tiene unos objetivos en la mente. Y podemos mencionar unos cuantos objetivos. Por ejemplo, un análisis de regresión puede tener dos objetivos diferentes. Predecir la variable evento mediante el uso de un conjunto de covariables o cuantificar la relación de una o más covariables con una variable evento. ¿Okay? La variable evento, esta variable evento y esta variable evento es la Y. Lo conocemos como la variable dependiente.
Así que queremos predecir un evento, esto lo mencioné el miércoles pasado, y ¿qué sucede? Cuando predecimos, uno lo que quiere es que esa predicción sea lo más exacta posible, pero no necesariamente tú quieres entender por qué esa predicción fue así de exacta. Ahora, cuando tú cuantificas la relación, y esto es importante en epidemiología, entonces tú estás tratando de entender como científico por qué esas variables están afectando esa variable dependiente. ¿Por qué? Porque entonces en salud pública tú tienes unos recursos económicos y humanos limitados. Y aquella variable que tiene una relación mucho más fuerte que otra es en la cual tú vas a invertir los recursos humanos y económicos. Por eso es que entonces quieres cuantificar la relación y entender qué es lo que me está afectando que ocurra ese evento. Diabetes. Vamos a suponer, aquí en Puerto Rico, la diabetes y la obesidad es bien alta. El 65% posiblemente es entre obesa, sobrepeso y obeso. Y la prevalencia de diabetes en Puerto Rico es un 20%. 20 de cada 100 tienen la condición. Ahora, ¿por qué tienen diabetes? Y empezamos a hacer estudios. Aquí en Puerto Rico hay un estudio que se llama el Sistema de Vigilancia, Factores de Riesgo y el Comportamiento. Y se lleva a cabo anualmente desde el año 1982 aproximadamente. Y digamos que estudiamos hacer ejercicio, estamos tratando de entender la relación porque una persona informa o le dice al encuestador que tiene la diabetes. Y digamos que estamos tratando de entender si hacer ejercicio y tu nutrición afectan esta posibilidad de que tú digas como encuestado que tienes la condición. Ahora, si hacer ejercicio tiene una probabilidad bien bajita que afecte el evento de tú decir que tienes diabetes, pero nutrición tiene una relación bien alta, que digamos que si tu nutrición es bien mala, es mucho más probable que esa persona reporte tener la condición. Entonces todos tus recursos tú quieres enfocarlos en eventos de conciencia a la población nutricionalmente y dejar la parte de ejercicio un poquito más atrás, ¿verdad? Esto es hipotético. Así que por eso es que en algunos eventos queremos predecir. Por ejemplo, yo me gustaría predecir que más personas compren mi producto a base de unos anuncios, digamos. Así que yo no necesito entender por qué biológicamente o psicológicamente este anuncio hace que las personas me compren más mi producto. Si me predice y hace el evento, perfecto. Pero en el caso de la salud pública, no. Todo lo contrario. Yo quiero saber. Claro, depende del caso. Hay casos que con predecir, bueno, vamos a entrar en otros casos. Pero esa es la razón principal de por qué queremos cuantificar la relación o solamente predecir. Y ambas tienen sus utilidades muy importantes. El primero de estos objetivos se centra en encontrar un modelo que se ajusta a los datos observados y prediga datos futuros lo mejor posible. ¿Okay? Estamos desarrollando un modelo que diga, con estos datos observados, yo puedo predecir el futuro o puedo predecir un valor. El segundo objetivo se refiere a producir inferencias estadísticas válidas y precisas. En otras palabras, exactas. La validez y precisión es un componente de la exactitud sobre uno o más coeficientes de regresión en el modelo. Yo pongo aquí, es de particular interés cuando la pregunta de investigación se refiere a aclarar procesos causales, un proceso causal, como tratar de identificar uno o más determinantes de una enfermedad u otro resultado relacionado con la salud o el evento en estudio.
¿Ok? Estoy estudiando la causalidad, por qué algo me causa un evento de salud. Pues entonces yo necesito cuantificar esa relación. Y como ven aquí, con la salud o el evento de estudio, yo incluyo siempre eventos de estudios porque no necesariamente el evento de estudio es una enfermedad. Puede ser algo positivo. Podemos estar realizando intervenciones sociales y queremos saber cómo afectan positivamente, cuál es el cambio de conducta de los individuos a base de esas intervenciones sociales. Cambio de conducta positivo es un evento de estudio y es un evento de salud y es importante. Así que no tiene que ser una enfermedad, no tiene que ser negativo. Puedes estar generando una hipótesis donde estás introduciendo un evento que afecta positivamente la salud de las personas. Como por ejemplo de nutrición, ¿verdad? Si comemos adecuadamente y hacemos ejercicio, el peso debe disminuir, al menos que tenga otras condiciones, y tu salud va a mejorar y la posibilidad de que padezca de diabetes en el futuro es menor a que si no llevas esas rutinas, esos estilos de vida. Y aquí está, contexto del análisis de regresión. Vamos aquí. Para asegurarnos que los supuestos de los análisis y el análisis en sí tengan sentido, para asegurarnos que los supuestos de los análisis y el análisis en sí tenga sentido, los investigadores deben involucrarse en el proceso de diseño del análisis. No permitan, y esto lo traigo mucho a colación, que venga una persona externa con una cantidad de datos, te diga, yo hice este estudio y mira a ver qué sucede con esos datos. No. Para hacer una investigación es un equipo multidisciplinario y ese equipo debe estar involucrado en el proceso desde el principio. Debe haber un equipo multidisciplinario. Y antes de correr un análisis de regresión, debe haber una base teórica por la cual tú quieres hacer ese análisis de regresión. Y debe haber una hipótesis de investigación y en highlights bien pensada antes de realizar un análisis. Eso va previo. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues para desarrollar un estudio necesitamos tener una concepción del problema, tenemos que planificar qué es lo que vamos a hacer y una buena ejecución. Esa concepción es la selección del tema de investigación, donde vamos a estar leyendo literatura, pensando, haciendo lo que llamamos brainstorming, todo el relleno de ideas, formulamos hipótesis, volvemos a la revisión de literatura, esta hipótesis tiene sentido, estoy avanzando en la ciencia con lo que quiero investigar. No estoy avanzando en la ciencia, esto ya lo han hecho de 20 veces, pero entonces, ese intercambio de ideas con el equipo es bien importante. Hasta que llegas a una hipótesis y esa hipótesis la vas a contestar con una recolección de datos. Y la recolección de datos, antes de tú recopilar datos, tienes que tener un buen diseño de investigación. ¿Y qué significa tener un buen diseño de investigación? Necesitas tener un epidemiólogo contigo. O necesitas entender bien la epidemiología, porque la epidemiología es bien tricky. ¿Okay? No es fácil, es compleja por la gran cantidad de detalles que te pueden sesgar la recopilación de datos o entrar errores. Así que este diseño de investigación es sumamente importante. Ya cuando tú dices, ok, voy a hacer un estudio longitudinal o un estudio de casos transversales, casos y controles, pues entonces vas a la planificación. ¿Qué variables yo voy a escoger? El diseño del objetivo, la definición del objetivo, la definición de la población de estudio, qué variables teóricas y operacionales existen, qué significa teórica. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero capturar para poder entender mi problema? Y las operacionales de todo lo que yo quiero capturar para entender mi problema, solamente estas son posibles. Eso es lo que significa teórica versus operacional. ¿Qué es posible capturar en este momento?
Luego entonces diseñas el cuestionario. Y ese diseño tiene que ser bien pensado, evaluado, practicado, editado. Nosotros para este estudio hicimos unos ejercicios bien interesantes donde las encuestadoras hacían 3 roles. Tenía el rol del encuestado, el rol del encuestador y el rol del evaluador. Así que en la práctica del cuestionario siempre habían 3 personas. Una encuestadora entrevistaba a otra con el rol de encuestada y una evaluadora evaluando el proceso de encuestas. Y ahí íbamos iterando y nos dábamos cuenta de la semántica, de problemas culturales, de delivery, de preguntas que no se entendían. Y ese ejercicio es sumamente bien importante porque nosotros, antes de hacer cualquier análisis, necesitamos asegurarnos de obtener datos de calidad. Y los datos de calidad, o más bien yo le digo datos exactos, o sea que son datos con poco error y con poco sesgo. Vas a diseñar los análisis estadísticos, el diseño de tu muestra a base de esa población, resultados pilotos y cómo vas a procesar los datos. Y este plan de procesamiento de datos, lo que estaba mencionando ahora, ¿verdad? ¿Cuántos datos son? Que en la computadora que tenemos funciona para la gran cantidad de datos que pensamos procesar. El tiempo de ejecución del estudio. Nos dicen, ok, hazte este estudio en 4 meses. Con una sola computadora y un solo estadístico o epidemiólogo dan abasto para terminarlo en el tiempo de ejecución. Ah, no, necesitamos entonces 2 computadoras o 3. Así que este plan de procesamiento de datos es bien importante. Aquí es donde viene la eficiencia en tu ejecutar ese estudio. Y la ejecución. Cómo tú haces todo esto planificado de manera eficiente y exacta, minimizando los mayores errores posibles. ¿Cómo minimizas? Entrenando a los encuestadores, practicando, que la plantilla de recolección de datos tenga campos de validación de datos. Todo eso es bien importante al momento de tu ejecutar. Posibles preguntas a ser estudiadas mediante un análisis de regresión. Nos preguntamos, ¿existe una relación entre una o más variables y una variable Y, una o más variables predictoras o independientes o covariables y una variable Y? Buscando la relación entre el presupuesto en dólares invertido en mercadeo por varios medios de publicidad y el total de ventas de un producto Z. Eso es lo que estamos preguntando aquí. ¿Existe una relación entre ese dinero invertido en mercadeo? Y este mercadeo es en varios medios de publicidad. Digamos, periódicos, televisión, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Todo eso es publicidad hoy en día. ¿Y cuánto se me traduce eso en ventas? ¿Cuán fuerte es esta relación o esa asociación entre la variable X y la variable Y? La relación entre la cantidad de dinero invertido en un medio particular de publicidad y las ventas realizadas provee valor para la compañía. Porque si digamos estamos invirtiendo en Facebook, estamos invirtiendo en TikTok y estamos invirtiendo en El Nuevo Día, y de momento nos damos cuenta que para nuestro mercado, que es Puerto Rico, El Nuevo Día es un periódico en Puerto Rico, pues es más exitoso que TikTok. Esa relación entre TikTok y el número de ventas de mi producto no es buena. Bueno, pues me quedo con el modelo tradicional, con el periódico, porque me está haciendo mucho más eficiente. Esa relación es mucho más fuerte. Así que debo invertir dinero en esa área versus los modelos de mercadeo nuevos. ¿Cuáles de las variables están asociadas con la variable Y? Estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de regresión múltiple.
Nuevamente, si uno de los métodos de publicidad no está asociado a un aumento de ventas, entonces se debería continuar asignando dinero a este método. Y es diferente a que la relación sea fuerte o sea débil. Aquí estamos diciendo, ¿verdad? O el ejemplo era que todas tenían una asociación, todas tenían una relación, pero decimos dejar de invertir dinero en un medio de publicidad porque la aportación a esa venta es menor. Pero en este caso, significa que no necesariamente todas las variables tienen una relación. Una de ellas, una o más de las variables que estamos estudiando, no tiene ninguna relación. Así que, por lo tanto, esas variables que no tienen relación, la quitamos del modelo. Ahora, pero tiene una relación en el caso de inferencia, porque este es el ejemplo de inferencia. Estamos diciendo, tenemos estas variables que están asociadas, pero una tiene una asociación pequeña, por lo tanto voy a dejar de invertir dinero. Pero si fuésemos a predecir, a pesar de que sea una relación pequeña, es importante para el modelo. ¿Ok? Se queda en el modelo. En los dos casos, en el caso de inferencias, estamos tomando decisión porque conocemos lo que sucede. Y está bien dejarla o no en el modelo, porque es inmaterial en estos momentos. Lo importante es entender cuál es esa relación. Ahora, en la predicción, si la variable aporta de alguna manera al modelo, se debe quedar. Pero es porque queremos predecir. Claro, y de la predicción uno toma, ¿verdad?, acción también. ¿Cuán fuerte es la asociación de cada una de las variables con la variable Y? Ok, se la mencionamos. ¿Con cuánta precisión podemos predecir? Ahora aquí estamos en precisión, aquí era la inferencia. Y aquí es con cuánta precisión podemos predecir eventos futuros de esa variable de estudio a base de la información que tenemos de esas variables independientes. Por ejemplo, con cuánta precisión podemos predecir futuras ventas basado en el presupuesto que se asigna a cada medio de publicidad. Lo otro que nos podemos preguntar, ¿verdad? Posibles preguntas. La relación que se observa es lineal. Las relaciones no lineales se evidencian por la aparición de curvas en los gráficos. Y lo vimos ahorita con ese plot, con esa gráfica, el scatter plot que vimos, que a ojímetro, a observación, dijimos, oh, espérate, esto no parece lineal, esto tiene una curva en esta área. Así que nos hacemos esa pregunta y después tenemos que cuantificarlo. Y si realmente es no lineal, entonces tenemos que ajustar ese modelo, tenemos que trabajarlo para que esta línea de predicción se atempere a la realidad de la situación, que es que no es una relación lineal. Otra pregunta importante, ¿existe interacción? Donde lo que significa es que la relación entre X y Y es diferente en dos o más grupos de la población. Y vamos a entrar con calma en interacción porque es un concepto sumamente importante. Pero básicamente lo que está diciendo es que tienes dos grupos en la variable X y digamos que en este caso tienes otra línea. Digamos que esto es una línea recta, no una curvilínea. Entonces, digamos que estos son varones y estas son féminas. Aquí el peso de los varones es mayor a través de el peso de los varones es mayor a través de toda la estatura, ¿verdad? Sigue siendo mayor. Pero la relación de los dos poblaciones a observar es similar.
que el peso aumenta a medida que la estatura aumenta. Ahora, si viéramos esta otra relación, donde sigue siendo varones y féminas, pero la relación de las dos variables que estábamos observando es diferente entre esas otras poblaciones o esa tercera variable de observación, esto es lo que se conoce como interacción o sinergia. Y introducir ese efecto en el modelo es sumamente importante. Porque si existe una interacción, lo que significa es que un modelo no es suficiente para explicar el evento. Tienes que hacer dos modelos diferentes, uno para los varones y uno para las féminas, porque la relación entre estatura y peso es diferente para cada uno de los grupos. Eso es lo que significa interacción. Y otra pregunta importante es, ¿existe confusión? Hay un efecto, hay una modificación del efecto y también un concepto que vamos a estar entrando en detalles. Así que para recapitular, existe una relación entre una o más variables X y una variable Y. Relación. ¿Cuán fuerte es esa relación? La fortaleza. Es existencia, fortaleza. Las variables que estamos estudiando aportan al modelo, son importantes. Yo creo que... esto es regresión múltiple, ¿verdad? Tenemos diversas variables dependientes. Estamos hablando aquí de precisión para predecir, esa predicción sea buena. ¿Con cuánta precisión podemos predecir eventos futuros de Y a base de la información que tenemos de esas covariables? ¿Es lineal o no, es no lineal la observación esa relación que estamos observando? ¿Existe interacción? ¿Existe confusión? Entonces esas son preguntas importantes que vamos contestando consistentemente a través de la evaluación y el desarrollo de un modelo de regresión lineal. Estos puntos teóricos sobre los análisis de regresión. La regresión de Y dado X es solo una propiedad gráfica del mundo físico. Aquí lo que quiere representar Kleinbaum es que en teoría los análisis de regresión no es nada más allá de fantástico, ¿verdad? Es algo que es manejable, que es conceptualmente simple. El único detalle es que para ejecutarlos tenemos que tener muchas consideraciones. Esa es la única limitación, ¿verdad? O el único mensaje de stop, pero paren, cuidado, esto es sencillo, pero tienes que ejecutarlo con conciencia. La regresión de Y dado X es solo una propiedad gráfica del mundo físico y lo vimos en una representación como esta ahorita y le explicamos, ¿verdad? Que lo podemos observar en un gráfico lo que está sucediendo en la vida real. Por ejemplo, esto es un conjunto de datos que se llama CARS y mide velocidad. Tiene aquí el eje de X velocidad, la variable predictora, y la variable a predecir distancia. Pero aunque diga velocidad y distancia no podemos hacer nada. Necesitamos conocer cuáles son las medidas de velocidad y distancia. En qué momento del mundo físico, en otras palabras, en qué momento histórico se recopilaron esos datos. Porque si observan con mucho detalle, miren la velocidad. Esto es en millas por hora, primero, no lo sabían. Tendrían que preguntar si les fueran a dar estos datos. Esto es en millas por horas y miren que es la nomenclatura que se utiliza en Estados Unidos. Y miren la velocidad, 5, 10, 15, 20, 25. Hoy en día los autos no van a esa velocidad, son mucho más rápidos. Así, en el mundo físico, ¿cuándo fue que se recopilaron estos datos? Eso es bien importante.
no hay nada matemáticamente sofisticado en la función de regresión. Cada punto de una línea o curva de regresión podría calcularse tomando el promedio de Y dentro de una subpoblación definida por tener un valor particular de X. ¿Qué significa eso? Vamos aquí. Okay. Tenemos, digamos, vamos a observar el valor de 10 millas por hora. Y tenemos aquí una línea de regresión en rojo, ¿verdad? Esta es la línea de regresión. Y nos están diciendo que el valor, lo que nos está diciendo esta línea de regresión es que el valor de Y dado el valor de X, o sea, mi valor de distancia, esto es distancia desde el momento en que el chofer pone el pie en el freno y para el auto. Así que en promedio, si yo voy a una velocidad de 10 millas por hora, yo tardo o me traslado 20 pies desde que yo pongo el pie en el freno. ¿Y cómo yo obtengo ese valor estimado? Pues yo obtengo ese valor estimado haciendo un promedio de los valores de Y cuando están en X. Eso es lo que significa esto. Cada punto de una línea o curva, cada punto es cada puntito en esta línea. Esta línea representa un puntito porque es el punto A5, A6, A7, A8, A9, A10. ¿Okay? Así que cada punto de una línea o curva de regresión podría calcularse tomando el promedio de Y dentro de una subpoblación definida por tener un valor particular de X. Nuevamente, una población definida, miren la población, esto es una población de 3 observaciones. Entonces la población definida en un valor particular de X, pues el valor particular de X es Y, es 10. ¿Y cuál es el promedio? En este caso de esta regresión es aproximadamente 20, ¿verdad? Ahora dirán, adiós, pero José, si yo hago este promedio no necesariamente va a salir este punto, o el promedio de estos 3 valores no va a ser 45, va a ser menos. Vamos a verlo ahorita porque este promedio no exactamente está donde pensaríamos que pudiese estar si lo calculamos. Pero eso lo vamos a ver pronto. Pero en términos representativos, eso es lo que significa un modelo de regresión, que para cada punto de X podemos estimar Y basado en un promedio de los datos de ese valor. Eso es lo que significa. Una función de regresión no se puede calcular sin ambigüedades hasta que definamos cuidadosamente las Y, las X y la población objetivo sobre la que se tomarían los promedios. Y ese fue el ejercicio que acabamos de hacer ahora. Todos teníamos una idea diferente, entendíamos la Y de una manera diferente, a lo mejor no pudimos expresar bien la idea que teníamos, y todo eso es ambigüedad. Y no podemos ejecutar un análisis de regresión hasta que todos estemos claros de lo que queremos. ¿Y cuál es la Y? Esta debería ser mayúscula. ¿Cuál es la Y? ¿Cuál es la X? ¿Cuál es la población objetivo? ¿Cuál es la muestra de esa población? Etcétera. Una ambigüedad puede ser el momento en el tiempo en que se recopilan los datos. Como les mencioné, este gráfico de velocidad versus tiempo fue en el 1920. Si no sabemos eso, vamos a estar interpretando de manera errónea esa información. El contexto que tienen los resultados en el momento en que se interpretan los mismos.
la población a la cual se hacen inferencias. Por ejemplo, si tomamos una muestra, si queremos representar la población o un evento, volvamos con diabetes o cáncer, un evento de una enfermedad en China, en el país China, que es gigante, y tomamos una muestra de los residentes de Beijing, este modelo de regresión, esta inferencia que vamos a hacer de ese modelo de regresión de las causas por las cuales las personas inciden en diabetes o en cáncer o en cualquier otro evento de salud, solamente representa la población de Beijing, no la población de China. Si quisiésemos representar la población del país como unidad completo, entonces tenemos que tener una representación al azar, probabilística de los diferentes, de todo el país entero, ¿verdad? Y hay diversos muestreos por los cuales se puede ejecutar, tener una muestra probabilística de todo un país. Muestreo por aleatorio simple, muestreo por conglomerados, muestreos estratificados, que no es el tema de esta sección, ¿verdad? Pero es importante saber cuál es la población a la cual se van a hacer la inferencia. Un análisis de regresión no implica, no implica causalidad ni relación temporal entre dos variables. Solamente implica que hay un tipo de relación, hay una asociación. Sabemos causalidad sabemos relación temporal cuando el evento de estudio precede la exposición. Primero viene la exposición y después el evento de estudio. Y hasta que no observemos eso, no solamente es el único criterio de causalidad, pero hasta que no observemos eso, no es un checkmark para causalidad. El concepto de análisis de regresión aplica a variables medidas en cualquier escala. La variable evento Y, como las variables predictoras X, pueden ser continuas, discretas, binarias. Pueden tener cualquier distribución. Ahora, depende de esta distribución, es el modelo o son los pequeños cambios que tienes que ejecutar para que ese modelo sea un modelo adecuado. Tenemos ejemplos binarios, por ejemplo, diabetes, que es 1 y 2, sexo femenino, masculino. Esto es binario, son dos eventos. Y la Y puede ser binario y la X también puede ser binaria. Por lo tanto, el valor esperado de X1, que es diabetes, yo creo que esta cosita como que molesta más de lo que ayuda. Pensé que iba a ser útil, pero digamos que diabetes, si es 1 es sí. Así que, ¿cuál es el promedio esperado? E de Y de X significa el promedio esperado de que la persona tenga diabetes, dado que el sexo sea femenino. Eso es lo que significa esto. Representa la proporción del indicador que utilicemos para medir diabetes entre las mujeres, en este caso sexo. Y la segundo puntito dice cuál es el valor esperado de que la persona tenga diabetes, dado que sexo sea 0. Y aquí no hay 0, esto es un error mío, debería ser 2, masculino. Aunque realmente debería ser 0 y 1 y 0 y 1, por razones de computación. Para facilitar computación, y esto es más bien si la variable Y es binomial, entonces estaríamos hablando de lo que sería un modelo de regresión logística, no un modelo de regresión simple lineal.